Ok, bueno, en el nivel 4, los contextos van a ser más fuertes que yo he considerado. Dejando eso a un lado, hablaré es este contexto. En el video se observa a dos trabajadores que supuestamente estaban clasificando o organizando balones o bombonas de gas. Pero hay un oscuro secreto sobre este video. Contexto. Pasó en Perú, salió en las noticias un caso horrible en donde se mostraba a dos muchachos, uno de ellos recién comenzó a trabajar y creo que estaba colocando etiquetas a los balones de gas, entonces de repente el otro muchacho empezó a golpear su cabeza con un balón de gas y lamentablemente el chico falleció. En su versión, el asesino dijo que lo había atacado porque fue poseído por el muñeco Chucky, aunque la policía no lo cree, con leer el contexto es más que suficiente para que sea el contexto real. Buscando información por internet, encontré el caso. Esto, como dice el comentario, sucedió en Ayacucho, Perú, y el chico fue identificado como Rafael Vilcatoma, la cual asesinó a su compañero tras arrojarle un balón de gas varias veces. Y para eso les dejaré un fragmento del video. Por una cámara de seguridad instalada al interior de una distribuidora de gas, ubicada en el distrito de Huamanga en la ciudad de Ayacucho. Rafael Vilcatoma Arone junto a su compañero Abraham Lucana Huarcaya se encontraban etiquetando y acomodando los balones de gas. De pronto, Abraham Lucana se agacha para realizar unos apuntes y Rafael Vilcatoma coge un balón de gas y lo golpea fuertemente en la cabeza. El golpe ocasiona que el hombre termine inconsciente en el suelo. Sin embargo, Rafael Vilcatoma continúa con su demencial ataque. Fueron 7 las veces que este sujeto lanzó el balón de gas contra su compañero de trabajo. El asesino, al ver que su víctima no reacciona, se frota las manos y se retira del local caminando como si nada. Después de que hayas visto eso, es bastante impactante. Aparte, el video que les mostré solo es de las noticias, pero el video original está disponible por Twitter, pero lo único que les recomiendo es que no vean el video original. Vaya, en el video que se puede observar, se trata de un caso conocido llamado Tismano. Para que lo entiendan mejor, ¿has soñado con este hombre? Buscando un poco más de información, fue algo complejo de encontrar, ya que dice que un chico fue al psicólogo, la cual dije una anécdota de que ha soñado con un hombre pero no sabe quién es en realidad. Luego el psicólogo hizo un retrato de cómo se miraba el hombre, así que aquel mandó ese retrato a sus colegas para ver si algunas personas han soñado con ese hombre. Después de tantas pruebas, más de unas 5.000 personas han soñado con ese hombre. Sin embargo, este caso resultó completamente incierto, ya que fue aún más difícil la investigación, puesto que la información que me mostraba por internet era irrelevante, pues es un caso que siempre quedará como un completo misterio. En el video, pues, se observa a una señora e hija llegando a su apartamento, donde el lugar se puede ubicar en China o Japón. Al igual que el caso anterior, este caso tampoco le encontré mucha información, y para eso, les mostraré un contexto que aparentemente es el verdadero. Contexto. Es un video un poco antiguo de una señora y su hija viniendo de un súper, y cuando estaban subiendo se dieron cuenta que estaba parpadeando un foco y lo miraron, y en ese instante un hombre sale y las mete a las dos y las mata. Como dije anteriormente, no encontré mucha información y también me dejo con demasiadas dudas, pero mi posible teoría es que el hombre, tal vez, él pensó que su ex le había sido infiel con otro, o también que tenía intenciones de... Pero esas son mis posibles teorías de este POV. ¿Sabes el contexto?
Creo que la mayoría que están viendo este video conoce este caso. Andrés Escobar, futbolista de nacionalidad colombiana, que lastimosamente fue ejecutado de forma horrible. Para los que no conozcan, Andrés Escobar fue un futbolista de Colombia que debutó en 1986 en los equipos del Atlético Nacional, Young Boys y para la propia selección del país. Pero un 2 de julio de 1994, Andrés fue ejecutado en Medellín, Colombia, debido a un motivo siguiente. Anotar un gol en contra. Ya que eso pasó durante un partido entre Colombia y Estados Unidos, que al final el triunfo se lo llevaron los estadounidenses, no obstante, Andrés marcaría un gol en contra, lo cual terminó provocando la eliminación del Colombia en el Mundial del 94, la cual es un caso muy terrible, y desgraciadamente ese es el contexto real. En el video que se muestra, pues esto de verdad pasó, les daré unos 3 contextos para aclararlo. Contexto. En 2020 había un streamer que estaba jugando con sus amigos hasta que escucha a su mamá gritar porque su hermano se había quitado la vida ya que uno de sus amigos falleció, es todo. Pues en el contexto, me costó mucho leerlo sinceramente. Contexto real. En el año 2020, un streamer estaba jugando con sus amigos, y en pleno stream su madre empieza a gritar y a golpearse la cabeza contra la pared. Al parecer su hermano se suicidó ya que hace unos días su mejor amigo había fallecido. Vaya. Contexto. El niño es gamer y su mamá estaba golpeando su puerta y el hermano salió, su hermana estaba llorando y gritando. En ese momento el gamer vio que su hermano estaba con techo y días después subió un video llorando y que no iba a subir más videos. Pues la verdad los 3 son los contextos reales para resaltar un poco. El streamer que se ve en el video se llama Angel Walks, que es un streamer de Asia, mientras estaba haciendo un gameplay del famoso juego Call of Duty Warzone escuchó unos ruidos que era de su mamá, ya que él se dio cuenta que su hermano había dejado este mundo. Después de eso, volvió al stream donde dijo lo siguiente: chicos, tengo que irme. Mi hermano acaba de fallecer. Uno de los momentos más oscuros encontrados en transmisiones por stream. Este caso, bueno, fue el que más me ha impactado bastante. Pues en el video, se puede mostrar en su totalidad algo completamente aterrador. En una cámara de seguridad, se muestra que como los niños o jóvenes, están recibiendo clases, hasta ahí todo bien. Sin embargo, luego de unos minutos, viene un joven y saca un arma y termina disparando a los alumnos. Pero lo perturbado no fue eso, sino que inclusivamente le disparó a la maestra también. Lo peor de todo, es que después de eso, se da un mismo, quedando una escena en un plano completamente gráfico. Claramente las imágenes de la cámara de seguridad no es tan clara que digamos. Pero les dejaré un poco de las noticias. Pero eso sí, completamente censurado. La jornada transcurría normal cuando el joven de 15 años de tercero de secundaria saca una pistola y dispara primero contra uno de sus compañeros en el mismo escritorio. Después continuó con su maestra mientras ella recoge lo que parecen ser papeles de una tarea escolar. Y luego dispara a 3 más de sus compañeros. Segundos después el joven agresor trata de dispararse en la cabeza, pero la pistola se queda sin municiones. Retrocede y saca debajo de una mesa otro cargador y finalmente se da un tiro. El hecho ocurrió en el Colegio Americano del Noreste, una escuela privada ubicada en un exclusivo barrio del sur de la ciudad, lo que desató la histeria y la angustia de padres de familia. Muy lamentable, nunca había pasado esto aquí en Nuevo León. Y gracias a mis hijos también. Los mismos padres dijeron que el agresor era conocido entre los estudiantes como una buena persona. Un chavo buena onda y varias veces llegaron a jugar Xbox juntos y todo, pero dice que nada fuera de lo normal, lo que tuviera
no sé, como que fuera un niño con problemas nunca. Según la investigación, la clase apenas comenzaba cuando el menor accionó el arma, una escuadra calibre 22. Estamos dándole seguimiento al arma, tenemos que ver de dónde salió, cómo la consiguieron y dar con ellos. La policía estableció que el adolescente estaba bajo tratamiento psicológico debido a que presentaba un cuadro de depresión desde hace algunos días. Estaba en observación, seguimiento, una depresión. No un tema que hubiera causado alerta o pánico, o sea, esto se salió a control. Tras los disparos, los alumnos que sobrevivieron alcanzaron a correr para ponerse a salvo mientras el terror invadía el resto del plantel. Las autoridades aún investigan cómo fue que el menor de edad tuvo acceso a esta arma, con la que finalmente agredió a sus compañeros y su maestra. En Monterrey, Nuevo León, México, Francisco Cobos, Primer Impacto. Para recapitular un poco. Este caso, como dice, sucedió nuevamente en México, pero en una escuela de Monterrey. Algo que me di cuenta es que el disparo fue con algunos alumnos. Pero por suerte, algunos lograron sobrevivir. Pero en fin a cabo, los jóvenes quedaron perturbados de tal escena. Sin dudas, un caso perturbado. A ver, de este contexto, pues, solo se ve que hay fuego y un cartel con el nombre de Ohio. Pero dejando eso a un lado, el contexto dice que es falso y la verdad es que sí, pero investigando más a detalle, encontré un caso relacionado a eso. Ahí les dejo el contexto del caso de un tren. Lo que ven en pantalla no es un simple accidente de tren. Fíjense bien en el vagón de PRX 259013. Sí, se ve quemado y destruido, pero lo que no te dicen las noticias oficiales es lo que detectaron los contadores Geiger en la zona. Según fuentes filtradas de los equipos de limpieza, ese brillo extraño en el metal no es solo hollín, sino el rastro de una fuga de material radiactivo que no debía estar en esa ruta. Observen a los operarios. Dicen que su prioridad es la seguridad, pero miren cómo mantienen la distancia. Esas grúas laterales están intentando mover una bomba de tiempo. Se rumorea que el cargamento era residuo nuclear o algún tipo de isótopo experimental que se salió de control tras el descarrilamiento, provocando una zona de exclusión silenciosa donde ni los pájaros se atreven a volar. ¿Por qué hay nieve o espuma blanca en las vías? Algunos dicen que es para apagar el fuego, pero los expertos en conspiraciones sabemos que podría ser un agente neutralizante para evitar que la radiación se propague por el suelo y llegue a los suministros de agua. El gobierno dirá que fue un fallo en los frenos, pero el color del metal calcinado cuenta una historia muy diferente, una de calor extremo y partículas invisibles que te fríen las células en segundos. Sin embargo, pues, ese es un contexto que digamos, algo fuera de lo común, pero les juro que no tanto confío en los contextos que dicen las personas. Solo están para desinformar. Pero aún así, le quería hablar de ese caso. Pero igual forma, pasemos con el siguiente. Creo que ya todos conocen este caso, la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, junto a su esposa Cilia Flores, que fueron acusados de violación de los derechos humanos y crisis institucional en Venezuela. Este caso le quería hablar, pero aquí les daré contexto. Seguramente ya se enteraron, pero si no, es porque viven debajo de una piedra o se quedaron sin internet por culpa de la compañía eléctrica. Finalmente sucedió lo que muchos pensaban que era un mito urbano como el pie grande o una novia que no sea tóxica. Capturaron a Nicolás Maduro. Sí, así como lo oyen. El hombre que hablaba con pajaritos y que decía que la inflación era un invento de los Avengers, finalmente cayó en manos de la justicia. Imaginen la escena, señores. Seguramente lo agarraron saliendo de un buffet de todo lo que puedas comer, porque si algo sabemos, es que el socialismo no se le nota en la cintura. Lo más gracioso de todo esto es ver las reacciones.
Algunos dicen que fue una operación táctica a nivel James Bond, y otros dicen que simplemente se tropezó con un cable porque estaba distraído buscando un maduro móvil para escapar. Según mis fuentes, que son igual de confiables que un político en campaña, al momento de la captura le encontraron lo siguiente: un bigote de repuesto por si el principal se cansaba de decir sandeces. Y un mapa donde todavía sale que la Unión Soviética existe. Ahora lo que todos nos preguntamos es, ¿a qué cárcel lo van a mandar? Yo propongo una celda que tenga una televisión prendida a las 24 horas del día, pero que solo pase vídeos de recetas de cocina que él no pueda comer. Eso sí sería un castigo de nivel épico. En fin, se acabó la dieta obligatoria para muchos y empezó el show mediático para otros. Yo por mi parte me voy a celebrar con una bebida bien fría, porque este video me dio sed de la peligrosa. Para resumirles un poco más, este caso sucedió en Caracas, Venezuela, donde fue capturado el presidente de ese mismo país, por parte de Estados Unidos, por las acusaciones antes mencionadas. Además se rumora que Estados Unidos intentará invadir otros países como fue con Irán. Pero eso lo hablaré en otro video. En fin a cabo, ese es el contexto de este POV. ¿Sabes el contexto? Sí, ya sé que me dirán loco de poner un contexto de un partido que lidere el nivel 4, pero tiene que estar en este puesto. La razón de esto, fue que el contexto es súper fuerte. Tal como dije con el contexto de Andrés, es algo similar. Ya que, todos creo que conocen a Marcelo. Jugador del equipo de Fluminense. Y esto lo vi en vivo. Fue en un partido de Copa Libertadores entre Fluminense y Argentinos Juniors en 2023, pero en un minuto no sé qué, Marcelo iba a hacer un pase de balón supuestamente. Pero ocurrió lo siguiente. Iba a hacer el pase, pero terminó pisando su pierna al jugador de Argentinos, la cual, por consecuencia, su pierna se dobló. Así como lo oyeron. Fue una lesión muy grave en su rodilla izquierda. Y bueno. Ya se imaginarán de cómo fue que pasó, pero actualmente el jugador, Luciano Sánchez, volvió a jugar para el mismo equipo. Pero su estado de reposo tuvo su duración de casi 2 años. Pero aún así, lo que te recomendaría mejor, es que no veas el video, porque si lo ves, te puede dar un sentimiento de dolor como a mí me pasó. Pero ya con este contexto explicado. Pasaremos ya ahora sí, al nivel 5. Закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. En este nivel, dejando de bromas, entramos a lo más profundo del iceberg, el terror, impacto, y como no, lo sangriento. En este punto, si eres muy sensible, te recomiendo que abandones el video. Ya que los casos que vamos a ver serán muy fuertes. Dejando eso a un lado. En el contexto. Es muy fuerte. Ya que al principio se muestra a un hombre con una niña, llevándola a una piscina. Pero en ese instante comienza el terror. Claramente no mostraré todo el video completo o si no, me monetizarán. Pero lo que se va a ver será igual de las noticias, pero lo colocaré en calidad extremadamente baja. Así que aprecien lo siguiente. Saludo desde este pequeño parque infantil donde todos los días vienen niños a jugar, pero esta pequeña de 3 años murió presuntamente por los maltratos que le dio la pareja sentimental de su padre. Tenemos que advertirle a nuestra audiencia que las imágenes que verá a continuación son fuertes y son indignantes. Todo inicia como un día para divertirse. El hombre con la niña en brazos se mete a la alberca y comienza la pesadilla.
Primero la sumerge hasta por 20 segundos, luego la lanza con violencia 1, 2, 3, hasta 7 veces y la deja sola. Las imágenes provocaron indignación. Pero más lamentable la muerte de un menor que no tuvo ni siquiera la oportunidad de defenderse. En el video de la cámara de seguridad de este hotel de Morelia, Michoacán, se ve a la pequeña cuando estira los brazos, se mueve, lucha por su vida. Según la Procuraduría, el hombre es pareja sentimental de la madre de la niña. Ella presuntamente dormía mientras él lanzaba a la niña al agua. Había hecho maniobras con la menor aún dormida, arrojándola en un espacio de las 10 de la mañana a las 12 del día. La Procuraduría no dio a conocer el nombre de la pequeña, pero sí el de su presunto verdugo, José David. Cuando se fueron de la alberca, según la investigación, la niña iba inconsciente. Al verla, su madre pidió que la llevaran a un hospital. El reporte médico es que llegó muerta porque se ahogó. Pero en México la violencia contra los niños es común. En una encuesta hecha por el gobierno, entre 2 millones de niños, el 24%, casi 500,000, dijeron ser víctimas frecuentes de golpes y maltratos. No se sabe cuántos niños y niñas son víctimas de maltrato en el país, porque muchos padres creen que el maltrato es parte de la educación. Los padres, las madres de familia le queman las manos a los niños para enseñarles a que no se acerquen a la estufa. El hombre está acusado de asesinato luego de la tortura y muerte de la pequeña. Para resumir un poco más de este caso, puedo concluir de lo capaz de cantidad de casos que pasan en México. Porque sí, esto pasó también en ese país, pero en Morelia, Michoacán, el hombre que lanzó a la niña a la piscina fue identificado como José David, quien fue arrestado por homicidio clasificado por agravantes de ventana y traición. Ah, ¿y saben de cuánto fue la condena? Fue de 100 años de cárcel, literalmente cadena perpetua. Pero al fin y al cabo, se hizo justicia. Pero aún así, un caso muy fuerte y sorprendente. Este caso, para mí creo que para ustedes, es uno de los casos que más se ha estado hablando por momento. Lo que se puede checar es que, hay un video titulado como El Patrón donde el video se ve que la persona que está grabando dice, dile al patrón. Y luego el otro le dice, el patrón. Para luego, la cabeza del chico. Hasta que su rostro, queda irreconocible. Para saber más un poco, profundicemos a un 21 de febrero de 2022. El caso de Leonardo Alexander Brito se inscribe en un fenómeno de violencia explícita que ha azotado diversas regiones de Latinoamérica, particularmente vinculado a estructuras de crimen organizado. El video apodado El Patrón no es un hecho aislado, sino una herramienta de propaganda criminal. Brito fue víctima de un ajuste de cuentas o una ejecución sumaria. En la narrativa del video, se busca deshumanizar a la víctima para enviar un mensaje de control absoluto sobre la zona. Estos materiales suelen grabarse con teléfonos de gama media en entornos rurales o construcciones abandonadas, donde el silencio del entorno es interrumpido únicamente por las voces de los victimarios, quienes a menudo se dirigen a la cámara con una mezcla de adrenalina y frialdad. Lo más impactante es la mirada hacia arriba, que denota una mezcla de cansancio, resignación o el efecto de sustancias. No hay una confrontación directa con la lente en este instante preciso, sino una desconexión emocional. El uso de prendas de alta visibilidad es irónico en un contexto de clandestinidad, pero es común en trabajadores de construcción o transporte, lo que sugiere que la víctima o el victimario podrían haber sido interceptados en una jornada habitual de trabajo o que estas prendas son usadas como uniforme improvisado. Esos trazos digitales que cubren su frente actúan como una censura rudimentaria. En la cultura de Internet, estas marcas suelen ser puestas por administradores de foros o grupos de mensajería para evitar que los algoritmos de detección de rostros o de contenido violento den de baja sepultura. El video de El Patrón se caracteriza por una técnica de grabación errática.
El movimiento de la cámara es inestable, lo que genera una sensación de realismo crudo que los vídeos producidos profesionalmente no tienen. En estos registros, el audio suele ser más perturbador que la imagen. Se escuchan los diálogos de los perpetradores, quienes usan una jerga específica del bajo mundo, refiriéndose a deudas, lealtades rotas o advertencias a otros líderes criminales. La luz plana de la imagen sugiere que el video fue grabado durante el día, a plena luz, lo cual es un factor psicológico importante. Demuestra que los victimarios no temen ser vistos ni capturados, ostentando una impunidad total. La viralización de este tipo de contenidos crea lo que los sociólogos llaman pedagogía de la crueldad. El video de Leonardo Brito dejó de ser una prueba forense para convertirse en un objeto de consumo en sitios de contenido extremo. El hecho de que se le conozca como el patrón responde a la necesidad de la audiencia digital de poner nombres o títulos memorables a tragedias anónimas, facilitando su búsqueda en motores de búsqueda oscuros. El análisis de esta imagen y el video subyacente nos revela la precariedad de la vida en entornos controlados por bandas. Lo que se muestra en el contexto, es el último vestigio de la identidad de una persona antes de ser absorbida por la narrativa de un video viral de violencia. Este caso sigue siendo recordado como uno de los puntos más bajos de la violencia capturada en cámara, sirviendo como un recordatorio sombrío de las realidades que enfrentan muchas comunidades bajo el yugo del crimen organizado. Y olvide mencionarles que a partir de este nivel, utilizaré más los voice memes para no poner imágenes fuertes. Pero en sí, un caso perturbador. Vaya, en el contexto de puede ver una transmisión en vivo, creo que en YouTube o Twitch creo yo. Pero dejando eso a un lado, en el video se muestra un gameplay del videojuego Roblox, para después pasar a un modder de Discord. Pero para saber más, leamos unos contextos. Contexto real. Básicamente esto pasó a principios de 2023, y mientras celebraba los 50, 100 mil subs haciendo un directo y jugando con mis suscriptores, miré mi propio servidor de Discord, y una persona empezó a spamear fotos de gore. Lo terminé baneando rápidamente, y un administrador mío se encargó de eliminar los mensajes. El server no tenía moderación, así que se aprovechó aquella persona a mandar fotos como esa. Al final descubrimos que era un grupo de personas y terminé ocultando el directo. Vaya. Contexto. Un directo normal, pero en Dis una persona random empezó a mandar fotos de bebés. Cuerpo separado. Al final intentaron banearlo, nadie sabe quién era. Y las imágenes trataban de bebés. Sinceramente, hay gente en internet que no puedes confiar. Bueno, creo que algunos conocerán este caso, pero otros no lo conocen. Para pasar este caso pasó en Argentina en 2006. Ramón Ignacio González, alias conocido como Ramoncito, fue ejecutado de forma horrible. Para saber un poco más el contexto, profundizaremos más al caso. Ramón tenía 12 años y era un niño en situación de vulnerabilidad que solía trabajar en la calle y en la terminal de ómnibus de Mercedes. El 8 de octubre de 2006, su cuerpo fue hallado en el patio trasero de una vivienda precaria. El estado del cuerpo era espeluznante. El niño había sido sentaba la falta de varios. Las autopsias revelaron que fue empalado y sistemáticamente antes de su muerte. La investigación determinó que el crimen fue cometido por un grupo sectario que operaba en la zona. El asesinato fue ejecutado como un sacrificio humano en el marco de un rito satánico, supuestamente con la creencia de que esto les otorgaría poder, beneficios económicos o políticos.
La causa judicial fue sumamente compleja debido al encubrimiento, las conexiones locales y la naturaleza esotérica del crimen. 10 personas fueron condenadas por el crimen, formando parte de la secta que cometió el acto. Los perpetradores creían en prácticas de magia negra. Se encontraron libros de ocultismo durante los allanamientos. Durante el juicio, se describieron escenas aterradoras donde los integrantes de la secta aullaban y realizaban oraciones mientras niño. A lo largo de los años, el caso ha seguido generando repercusiones legales. Incluso hasta años recientes, se han confirmado sentencias de cadena perpetua para algunos de los involucrados que permanecieron prófugos o apelaron sus condenas. El caso de Ramoncito no solo es recordado por la brutalidad del hecho, sino por lo que reveló sobre las desigualdades sociales en las provincias del interior de Argentina en aquel momento, donde niños desprotegidos eran captados por estas organizaciones. Además, el caso fue objeto de estudio por parte de antropólogos y forenses, quienes analizaron el crimen ritual como un fenómeno donde la víctima es despojada de su estatus humano para convertirse en un objeto sagrado dentro de una cosmovisión distorsionada. A día de hoy, la tumba de Ramoncito en Mercedes es visitada por muchas personas que lo consideran un santito popular, un fenómeno frecuente en Argentina donde las víctimas de tragedias extremas son elevadas a figuras de fe por la comunidad local. Ya para resumirles un poco más, puedo concluir que el niño había sido de una secta satánica de Argentina. E incluso le estaban haciendo el infierno total. En sí, para mí, lo hubiera puesto en un top más alto. Pero se queda aquí. Porque hay casos que son aún peores que este. Así que pasemos con el siguiente, y ese es el contexto perturbador de este caso. Este caso fue el que más me ha partido el corazón. Pero lo que no entiendo es que por qué hacen vídeos donde maltratan animales. Sobre todo a los gatos. Porque a los gatos, este caso no lo vi. Pero sé más o menos de qué se trata. En este video, se trata de un joven metiendo a un gato en una en la cual el animal terminó muriendo brutalmente. Pero la cosa no termina aquí. Lo que pasó ahora es que el hombre mete al gato a un microondas donde el pobre gato se Pósico. Este video fue subido a Twitter. Y les digo, y esto va en serio, que por favor, no mires el video, porque te dará un mal sentimiento. Pero ojalá ese hombre que grabó ese video se pudra al infierno. Pero ya no puedo seguir hablando de este caso. Voy a llorar. Creo que a partir de este nivel, no leeré tanto los contextos de forma general. Pero los explicaré brevemente. Este caso sí lo sé y es uno de los casos que se ha dado como los media. Pero también la forma horrible que vivió Timothy. Para quienes no conozcan, Timothy Treadway fue un ecologista, documentalista y entusiasta de los osos estadounidense. Es mundialmente conocido por haber vivido entre osos pardos en el Parque Nacional Katmai, en Alaska, durante 13 veranos consecutivos. El Grizzly Man, Treadway ganó fama pública por su enfoque poco convencional de la vida silvestre, que consistía en acercarse extremadamente a los osos grizzly salvajes, incluso llegando a tocarlos, en un intento de protegerlos y comprender su comportamiento. Durante su activismo, fundó la organización Grizzly People junto a su pareja, Jewel Palovac, con el objetivo de proteger a los osos y preservar su hábitat. Viajaba frecuentemente a escuelas en Estados Unidos para educar a los niños sobre los osos y apareció en diversos medios de comunicación, incluyendo el Late Show with David Letterman y Discovery Channel. El 5 de octubre de 2003, al final de su 13ª temporada en Katmai, Treadway y su novia, Amy Eugenar, fueron atacados, así parcialmente, por un gran oso pardo macho.
vida, sus motivaciones y las circunstancias de su muerte fueron inmortalizadas en el aclamado documental Grizzly Man 2005, dirigido por Werner Herzog. El filme utiliza el extenso material grabado por el propio Treadway durante sus años en el parque para examinar su compleja relación con la naturaleza y su trágico desenlace. Nacido en Nueva York, Treadway enfrentó problemas personales, incluyendo adicción al alcohol y a las drogas, durante su juventud. Según sus propios escritos, su misión de proteger a los osos surgió a finales de los años 80 como una forma de encontrar propósito y sanación tras una sobredosis de heroína casi fatal. Aunque era un hombre sumamente apasionado y dedicado a su causa, los funcionarios del parque le advirtieron reiteradamente que sus interacciones a corta distancia con animales salvajes eran peligrosas tanto para él como para los osos. Pero no entiendo de por qué Timothy quiso grabar y frente a un oso. De plano que solo sabía que los osos son bonitos. Pero lo que no sabía es que eran peligrosos. Un caso muy fuerte y a la vez, sorprendente. Este caso que se muestra en pantalla, es muy espeluznante. A mí no me gusta hablar mucho de gore. Pero tenía que estar en el iceberg. A diferencia de los casos de alto perfil de líderes del narco. Este es un evento de violencia explícita capturado de forma amateur que ha generado mucho impacto en internet por su crudeza. El video muestra a un hombre joven que se encuentra en un estado de agonía tras haber sufrido heridas extremadamente graves. El individuo aparece tirado en el suelo, en una zona rural o de maleza, con el torso descubierto y mostrando heridas profundas en el abdomen y el cuello. Lo que hizo que este video fuera tan famoso y perturbador, en redes como Twitter o Reddit, fue la resistencia física del individuo a pesar de la gravedad de sus lesiones, así como los sonidos que emite, lo que ha llevado a muchos usuarios a catalogarlo como uno de los vídeos más fuertes de la violencia en México. Aunque circula bajo el nombre de El Pantera, los detalles específicos sobre su identidad real son escasos debido a la naturaleza anónima de este tipo de filtraciones. Se le atribuye generalmente al contexto de la guerra entre carteles de la droga en México, específicamente como una ejecución o un mensaje dejado por grupos rivales. No se ha confirmado oficialmente si el joven realmente usaba ese alias o si el video simplemente fue bautizado así por quienes lo difundieron inicialmente. Algunos usuarios sugieren que el apodo podría pertenecer al perpetrador y no a la víctima. Este caso entra en la categoría de gore o contenido de violencia extrema. La difusión de este tipo de material suele estar prohibida en plataformas convencionales debido a que vulnera la dignidad de la persona fallecida. Forma parte de la propaganda de terror utilizada por grupos criminales para intimidar a rivales y a la población. Es un ejemplo de cómo la violencia explícita se convierte a veces en un fenómeno viral de morbo en internet, desdibujando la tragedia humana que hay detrás de la imagen. Y así está esta situación súper fuerte. Pero para los siguientes van a ser mucho peores. Creo que ya este caso, todos lo conocerán. Y es uno de los más impactantes a mi parecer. Pero para saber más de este caso, hablemos más de la situación y su origen. El caso de Valeria Márquez es uno de los sucesos más impactantes y dolorosos ocurridos en México en los últimos tiempos, principalmente por la brutalidad del acto y el hecho de que ocurrió en tiempo real ante miles de personas. Un 23 de mayo de 2025, Valeria Márquez, una joven de 23 años, influencer de belleza y empresaria, se encontraba realizando una transmisión en vivo a través de TikTok desde su salón de belleza, Blossom de Beauty Lounge, ubicado en Zapopan, Jalisco. Durante el live, un hombre armado ingresó al local y, tras confirmar su identidad preguntando su nombre, le disparó quemarropa. La transmisión captó el audio y parte de las imágenes del ataque antes de que una empleada del lugar cortara la conexión.
Era una reconocida creadora de contenido sobre maquillaje y estilo de vida con más de 100.000 seguidores. Fue ganadora del certamen Miss Rostro 2021 y había estudiado odontología antes de dedicarse por completo a la cosmetología y abrir su propio negocio. Sin embargo, el caso fue atraído por la Fiscalía del Estado de Jalisco y generó una respuesta inmediata del gobierno federal. Los detalles más relevantes de la investigación incluyen: se sospecha que los atacantes se hicieron pasar por repartidores. Momentos antes, Valeria había mencionado en el video que esperaba un regalo costoso que le habían prometido, lo que pudo haber sido una trampa para asegurar que se quedara en el lugar. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y autoridades mexicanas han vinculado el entorno de violencia en la región con grupos del crimen organizado. Se ha mencionado a Ricardo Ruiz Velasco, alias el R, un alto mando del CJNG, como uno de los nombres bajo investigación en relación con la violencia desatada en esa zona. El caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio. La muerte de Valeria se convirtió en un símbolo de la crisis de inseguridad y violencia de género en México. El hecho de que sus seguidores presenciaran el crimen en vivo subrayó la vulnerabilidad de las mujeres y la impunidad con la que operan los sicarios en lugares públicos. Incluso después de su fallecimiento, el caso siguió generando indignación debido a que su tumba en Zapopan fue vandalizada pocos días después del entierro, lo que su familia denunció como un acto continuo de odio. Para profundizar en el caso de Valeria Márquez, es necesario analizar los matices que lo convirtieron en un fenómeno mediático y en una tragedia que expuso las fallas de seguridad en Jalisco. Uno de los puntos más inquietantes es cómo se planeó el ataque. Minutos antes de morir, Valeria comentó a sus seguidores en el live que estaba emocionada porque alguien, cuya identidad no reveló, le enviaría un detalle especial o un regalo costoso a su salón. Los investigadores creen que el agresor o sus cómplices utilizaron esta promesa para asegurarse de que Valeria no se moviera del salón de belleza y estuviera atenta a la puerta. Esto sugiere una planificación que involucró ingeniería social o el conocimiento cercano de sus movimientos. Aunque inicialmente se pensó en un crimen pasional o un asalto, la línea de investigación más fuerte apunta al crimen organizado. Se ha vinculado el nombre de Ricardo Ruiz Velasco, el R, uno de los líderes más visibles del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. La hipótesis no es necesariamente que él fuera el autor material, sino que el entorno en el que se movía la influencer o personas cercanas a ella tenían vínculos o deudas con esta estructura criminal. En Jalisco, la zona de Zapopan es un punto de alta tensión donde este grupo ejerce un control estricto. El video no solo mostró el asesinato, sino que quedó grabado en la memoria de miles de personas. El algoritmo de TikTok difundió el video rápidamente antes de que pudiera ser bajado. Esto abrió un debate sobre la seguridad de los influencers que comparten su ubicación en tiempo real. El agresor no robó nada. Entró directamente hacia ella, gritó su nombre para confirmar que era el blanco, y disparó. Esto confirmó desde el primer minuto que se trataba de una ejecución directa. Lo que ocurrió después de su entierro fue casi tan impactante como el crimen mismo. Pocos días después de ser sepultada en un cementerio de Zapopan, su tumba fue destrozada. Se llevaron las flores, rompieron la lápida y dejaron mensajes de odio. En redes sociales surgieron cuentas falsas que intentaron ligarla directamente con actividades ilícitas para justificar su muerte, una táctica común del crimen organizado para desviar la atención del feminismo. A pesar de la presión internacional y de que el caso llegó a las mañaneras del gobierno federal, hasta la fecha, no ha habido una sentencia clara contra los autores intelectuales. Se han realizado detenciones de células delictivas en Zapopan, pero no se ha confirmado oficialmente que el asesino material de Valeria esté bajo custodia. La familia sigue exigiendo que no se archive como un ajuste de cuentas del narco, sino que se reconozca la violencia de género y el acecho previo que sufrió. Pero ahora se preguntarán: ¿se hizo justicia? Sería reconfortante decirte que sí, pero la realidad es que el caso de Valeria Márquez sigue siendo un reflejo de la compleja situación de impunidad en México. A día de hoy, no se ha hecho justicia plenamente. 1. Sin detenidos materiales. A pesar de que el rostro de uno de los agresores y la dinámica del ataque quedaron registrados, tanto por el live de TikTok como por cámaras de seguridad de la plaza en Zapopan, no hay ninguna persona arrestada que haya sido señalada directamente como el autor material de los disparos. Un punto muy inusual en este caso es que la justicia ha avanzado más rápido en el extranjero que en México.
El Departamento del Tesoro, OFAC, sancionó a Ricardo Ruiz Velasco, el R, identificándolo como una figura clave vinculada al entorno de este asesinato. Aunque la Fiscalía de Jalisco afirma tener avances significativos y ha tomado declaración a más de 30 personas, incluyendo empleados y amigos cercanos, no han ejecutado órdenes de aprehensión directas por el FE. La investigación se ha vuelto tensa porque la Fiscalía también puso la lupa sobre el círculo cercano de Valeria. Se investigó a una amiga que, mediante mensajes, insistía a Valeria que no cortara la transmisión y que esperara el famoso regalo. Sin embargo, hasta ahora no se han presentado cargos formales contra nadie de su entorno, y muchos de ellos han declarado públicamente que no tuvieron nada que ver. Se mantiene bajo el protocolo de femicidio, lo que obliga a las autoridades a no cerrar la carpeta solo como un crimen de bandas. Como ocurre en casos que involucran al alto mando del crimen organizado, CJNG, la información fluye con cuentagotas por seguridad de la investigación. En resumen, la justicia está en pausa. Hay nombres señalados por inteligencia internacional, pero en el terreno legal mexicano, la silla del acusado sigue vacía y la familia sigue esperando respuestas claras. Sé que me tarde mucho en explicar este caso. Pero tenía que estar en este iceberg por obvias razones. Pero bueno. Ese es el verdadero contexto. Aún no puedo creer que este caso haya pasado en mi país. Y sí. Para los que no sepan. Soy de Guatemala y también este caso ocurrió en ese mismo país. Además este caso sí me lo sé y fue uno de los que más sigo traumado de porque. Para saber un poco más del caso, es importante abordar este tema con mucha sensibilidad, ya que se trata de uno de los casos de violencia de género más brutales y dolorosos registrados en Guatemala en los últimos años. El 29 de octubre de 2018, en la aldea La Isla, Chiset, Alta Verapaz, ocurrió un crimen que conmocionó a la sociedad guatemalteca. Alejandra Ikochuk, de 32 años, fue asesinada por su esposo, Mario Tutical. Tras una discusión motivada por celos, Tutical atacó a Alejandra con un... El agresor le provocó heridas horribles, principalmente en el rostro y la cabeza, prácticamente desfigurándola mientras ella aún intentaba defenderse. Vecinos escucharon los gritos y alertaron a las autoridades. Alejandra fue trasladada aún con vida hacia un hospital, pero debido a la gravedad de las muertes, falleció en el camino. Mario Tutical huyó tras el crimen, pero fue capturado días después. En 2019, fue condenado a 50 años de prisión inconmutables por el delito de... El juez describió el acto como una manifestación de odio y control extremo. Lamentablemente, la tragedia de Alejandra fue doble. Primero sufrió la violencia física y luego la violencia digital. El término Miss Pac-Man surgió en foros de internet y sitios de contenido gore violencia explícita. Se le llamó así de forma cruel y deshumanizante debido a la naturaleza de las heridas en su rostro, que recordaban vagamente la forma del personaje de videojuegos. Poco después del ataque, comenzó a circular un video grabado por personas que llegaron a la escena, presuntamente vecinos o primeros intervinientes. En el video se veía a Alejandra aún con vida, intentando sostener su rostro mientras agonizaba. Nota importante. La difusión de este video fue una grave violación a la dignidad de la víctima y a la privacidad de su familia. En muchos países, compartir este tipo de contenido puede ser constitutivo de delito. Este caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra el feminismo en Guatemala. Recordar a Alejandra Ikochuk no debería ser por el morbo de un video viral, sino como un recordatorio de la urgencia de proteger a las mujeres y erradicar la cultura de violencia machista. Es fundamental entender que detrás de esos nombres virales hay una mujer que dejó hijos huérfanos y una familia destrozada por un acto de crueldad absoluta. En resumen, Alejandra Ikochuk, una mujer de 32 años, fue asesinada con extrema crueldad por su esposo, Mario Tutical, en Alta Verapaz, Guatemala. El agresor utilizó un para desfigurarle el rostro y causarle heridas mortales tras una discusión por celos. El caso se volvió tristemente célebre en internet debido a la filtración de un video explícito grabado minutos después del ataque.
En redes sociales y foros de contenido gore, se le asignó el apodo deshumanizante de Miss Pac-Man, debido a la forma en que quedaron sus heridas faciales. El agresor huyó inicialmente, pero fue capturado poco después gracias a la presión social. En 2019, Mario Tutical fue condenado a 50 años de prisión por El caso es hoy un referente de la violencia de género en Guatemala y un ejemplo del daño que causa la revictimización a través de la difusión de imágenes violentas en Internet. Fue un brutal cuya tragedia fue amplificada por la falta de ética en redes sociales, convirtiendo el dolor de una víctima en un meme de horror. Pero al fin y al cabo, un caso muy perturbador. Bueno. Creo que ya todos conocen este caso. Rui Torres. El actor de Art Attack fue una de las figuras más importantes de la televisión latinoamericana. Pero un día, se terminó todo. Para quienes no conozcan, Rutilio Torres Mantecón, mejor conocido como Rui Torres, fue una figura icónica de la televisión educativa y creativa en Latinoamérica, principalmente recordado por ser el presentador original del programa Art Attack de Disney Channel. Rui fue el conductor de las primeras 2 temporadas de la versión en español de Art Attack, grabadas en Londres entre 2000 y 2002. Se ganó el cariño de millones de niños gracias a su carisma, su paciencia para explicar las manualidades y su famosa frase: "No necesitas ser un experto para ser un gran artista". Más allá de la pantalla, Rui era una persona muy preparada. Se graduó como psicólogo en la UNAM y fue un estudiante destacado, obteniendo uno de los mejores promedios de su generación. Lamentablemente, la historia de Rui tiene un final triste que durante años estuvo rodeado de misterio debido a la falta de redes sociales en aquella época. Falleció el 24 de febrero de 2008 a los 31 años de edad. Aunque circularon muchos rumores falsos en internet, la versión más aceptada, confirmada por fuentes cercanas y la revista del ITAM, la realidad es que Rui pasaba por una fuerte depresión tras el fallecimiento de su pequeña hija de 2 años. A pesar de su partida prematura, sigue siendo un referente de la infancia para la generación que creció en los 2000, recordado por fomentar la imaginación y el arte sin pretensiones. A finales de los 90, un joven mexicano de ojos brillantes y energía inagotable entró en nuestras salas de estar. Rui Torres no era solo un presentador, era el hermano mayor que nos decía que no necesitábamos ser expertos para ser artistas. Su frase, "no hace falta ser un experto para ser un gran artista", se grabó en el corazón de una generación que hoy, ya adulta, lo recuerda con un nudo en la garganta. Rui era la personificación del entusiasmo. Mientras él recortaba cartulina, nosotros sentíamos que el mundo era un lugar amable, lleno de posibilidades y colores vibrantes. El invierno del corazón. Sin embargo, la vida real no se puede arreglar con un poco de cinta adhesiva. En 2003, Rui decidió alejarse de la fama para dedicarse a su vida personal y terminar sus estudios de ingeniería. Pero la tragedia lo esperaba a la vuelta de la esquina, de la forma más cruel posible. Se dice que el color se fue de su vida cuando su pequeña hija, de apenas 2 años, falleció. Imagínate por un momento al hombre que hacía reír a millones de niños, enfrentándose al silencio absoluto de una habitación vacía. Aquellas manos que creaban castillos y juguetes, de pronto se encontraron vacías, incapaces de sostener lo que más amaba. Dicen los que lo conocieron que la luz de sus ojos se apagó por completo. El dolor fue una marea negra que ninguna manualidad pudo contener. Rui nunca volvió a ser el mismo. El hombre que nos enseñó que todo tenía solución, no pudo encontrar la forma de pegar los pedazos rotos de su propio alma. El 24 de febrero de 2008, el mundo se enteró de una noticia que nadie quería creer. A los 31 años, Rui Torres había partido de este mundo. Aunque las causas nunca fueron aclaradas oficialmente por su familia, el peso de la tristeza que cargaba era un secreto a voces. Se fue en silencio, lejos de los reflectores, dejando tras de sí un frasco de pegamento seco y millones de niños que, años después, llorarían al entender que su héroe no pudo aplicar en su vida la magia que les regaló a ellos. Hoy, cuando vemos los vídeos de Art Attack, ya no vemos solo un programa de manualidades.
Vemos a un hombre que nos regaló su alegría mientras, quizás, él se quedaba sin nada. Rui Torres se convirtió en nuestra primera lección sobre la fragilidad de la felicidad. Nos enseñó a crear, pero su partida nos enseñó lo que significa perder. Cada vez que alguien dice no hace falta ser un experto, hay una lágrima invisible que rinde homenaje al artista que nos dio todo, hasta que no le quedó nada para sí mismo. Pues la verdad, un caso muy triste para que lidere el nivel 5. Pero ya a partir del siguiente nivel, empezamos con lo peor. En este punto, no solo vamos a ver casos impactantes, sino vídeos que se han estado popularizando en redes. Empezando con este caso que pasó en un hotel de Estados Unidos. Para los que no sepan de este caso, es uno de los más antiguos a mi parecer. El caso de Elisa Lam es uno de los misterios más virales de la era de Internet, una mezcla inquietante de tragedia real, fallos de seguridad y teorías de conspiración. Elisa Lam, una estudiante canadiense de 21 años, realizaba un viaje por la costa oeste de Estados Unidos el 26 de enero de 2013, llegó a Los Ángeles y se hospedó en el Hotel Cecil, un lugar con una historia oscura marcada por suicidios. Elisa se comunicaba con sus padres a diario hasta el 31 de enero, día en que debía dejar el hotel hacia Santa Cruz. Al no saber de ella, su familia contactó a la policía. La búsqueda inicial no arrojó resultados, hasta que el 13 de febrero, el Departamento de Policía de Los Ángeles, LAPD, publicó un video que paralizaría al mundo. Este metraje de casi 4 minutos es el núcleo del misterio. En él, vemos a Elisa comportándose de manera errática. Entra al ascensor y presiona múltiples botones. Al ver que la puerta no cierra, se asoma al pasillo con movimientos bruscos, como si se escondiera de alguien o interactuara con una entidad invisible. Sus manos se mueven de forma antinatural, casi coreográfica. Finalmente, sale del encuadre y el ascensor vuelve a funcionar normalmente. Internet se llenó de teorías. Desde brotes psicóticos hasta posesiones demoníacas o el juego del ascensor, un ritual urbano de Corea. El 19 de febrero, tras quejas de los huéspedes sobre la baja presión, el color oscuro y el sabor extraño del agua, un empleado de mantenimiento subió a la azotea. Allí, dentro de uno de los 4 tanques de agua sellados, encontró el cuerpo de Elisa flotando desnudo, con su ropa en el fondo. Las preguntas lógicas surgieron de inmediato. ¿Cómo llegó a la azotea si las puertas estaban bajo alarma? ¿Cómo subió al tanque de metros y cerró la pesada tapa desde adentro? La resolución oficial contra la leyenda. Meses después, la autopsia concluyó que la causa de muerte fue ahogamiento accidental. No se encontraron rastros de alcohol o violencia física. El informe destacó que Elisa padecía trastorno bipolar y que la falta de medicación, hallada en su habitación, probablemente le provocó un episodio de psicosis. A pesar de la explicación médica, varios detalles alimentan el mito. Inicialmente se dijo que la tapa estaba cerrada, lo que implicaría un tercero, pero luego se aclaró que el empleado la encontró abierta. El caso guarda un parecido idéntico con la película Dark Water, 2005. Además, durante la búsqueda de Elisa, hubo un brote de tuberculosis en la zona y el kit de prueba se llamaba, inexplicablemente, Lam Elisa. El lugar mismo parece un personaje de terror, habiendo albergado a criminales como Richard Ramírez, The Night Stalker. Hoy en día, el consenso científico apunta a una crisis de salud mental en un entorno poco seguro. Sin embargo, para la cultura popular, Elisa Lam representa ese punto donde la realidad trágica se cruza con lo inexplicable, recordándonos lo vulnerable que puede ser la mente humana en la soledad de una ciudad extraña. Un caso que todavía seguirá como un completo misterio.
Kenneka Jenkins. Este caso es similar al caso anterior, ya que se pasó por algo similar. El caso de Kenneka Jenkins fue un suceso que conmocionó a la opinión pública en 2017 debido a las extrañas circunstancias de su muerte y la ola de teorías de conspiración que surgieron en redes sociales. El 8 de septiembre de 2017, Kenneka Jenkins acudió a una fiesta en el Hotel Crown Plaza Uger. Cerca de las 4 a.m., sus acompañantes perdieron contacto con ella. Tras la insistencia de su madre ante la policía y el hotel, se inició una búsqueda que culminó 21 horas después con el hallazgo de su cuerpo en un congelador industrial ubicado en una zona de cocinas en desuso. La autopsia realizada por la oficina del médico forense del condado de Cobb concluyó que la muerte fue un accidente. Los puntos clave fueron: hipotermia, presencia de alcohol y topiramato, un fármaco que, combinado con alcohol, potencia la desorientación y el deterioro de la memoria. No se encontraron rastros de agresión física, defensa o contacto sexual forzado. Las grabaciones de seguridad del hotel fueron cruciales. Los vídeos muestran a Jenkins en un estado de grave alteración motora, caminando sin coordinación por los pasillos y entrando sola a la cocina. Aunque no hay cámaras dentro de la zona específica del congelador, la secuencia temporal apoya la tesis de que entró por su propio pie en un estado de confusión mental. En diciembre de 2023, se cerró el litigio civil con un acuerdo de $10 millones. El enfoque de la demanda no fue sino la negligencia operativa. El hotel falló en asegurar áreas peligrosas que estaban bajo remodelación. Hubo una demora crítica en la revisión de las cámaras por parte del personal de seguridad tras el reporte inicial de la familia. En resumen, judicialmente, el caso se cerró como una tragedia evitable causada por una combinación de factores químicos y una falla sistémica en la seguridad del establecimiento, descartando oficialmente cualquier teoría de intervención de terceros. Y eso para ser algo similar al de Elisa Lam. Es aún peor. Pero te recomiendo que te quedes a ver todo el contexto del video, sobre todo por el final inesperado. Este caso es uno de los más tristes a mi parecer. Para quienes no sepan, Shoaib Aslam era un joven de 18 años residente de los Estados Unidos que, como muchos adolescentes de su generación, encontraba en las comunidades de nicho de Internet, especialmente en Discord y foros de 4chan, un lugar de refugio. Sin embargo, estas comunidades a menudo operan bajo una estética de cinismo extremo y de sensibilización hacia la violencia. El incidente ocurrió en un servidor privado de Discord. Shoaib inició una transmisión de video portando la indumentaria que se ve en la imagen, un gorro negro y un pasamontañas con el diseño de un felino, a menudo confundido con un tigre o un gato, con colores vibrantes en la parte inferior. Lo que comenzó como una interacción aparentemente normal dentro de los estándares de esos grupos, rápidamente se tornó oscura. Shoaib mostró una y comenzó a expresar intenciones suicidas. Uno de los puntos más analizados por sociólogos digitales en este caso es la reacción de la audiencia. En lugar de llamar a los servicios de emergencia, muchos de los presentes, tratándolo como una broma o un meme en vivo. Algunos dudaban de que el arma fuera real o de que tuviera el valor de hacerlo. Otros simplemente observaban como si se tratara de contenido de entretenimiento. Esta desconexión de la realidad, donde la vida humana se percibe como un flujo de datos en una pantalla, fue el catalizador de la tragedia. Shoaib finalmente se quitó la vida frente a la cámara. El video no tardó en filtrarse fuera de Discord, llegando a sitios como Facebook, Reddit y plataformas de contenido gore. Esto inició un debate global sobre la responsabilidad de plataformas. Discord fue duramente criticado por la lentitud en cerrar la transmisión y por no tener mecanismos de alerta temprana para detectar este tipo de situaciones. Salud mental en la generación Z. El caso puso de relieve cómo el aislamiento social físico, combinado con la validación negativa en Internet, puede ser fatal. El efecto contagio. Las autoridades temían que el video inspirara a otros jóvenes en situaciones similares, lo que llevó a un esfuerzo masivo por eliminar el metraje original de la red.
En resumen, Shoaib Aslam se convirtió en el protagonista de uno de los eventos más trágicos de la historia de Discord. Shoaib inició una transmisión en vivo en un servidor privado frente a un grupo de usuarios. Durante el directo, portaba un pasamontañas de un felino y un gorro negro, la imagen que se ha vuelto icónica en foros de internet, y portaba una escopeta. La reacción de la comunidad. Lo que hace este caso particularmente perturbador no es solo el acto final, sino el comportamiento de la audiencia. Mientras Shoaib mostraba signos claros de una crisis de salud mental y manipulaba el aro, muchos de los espectadores lo incitaron a continuar. Se burlaron de la situación pensando que era una actuación o trolleo. No notificaron a las autoridades a tiempo, tratando la vida de una persona como contenido de entretenimiento de choque, shock content. Tras el desenlace fatal, el video comenzó a circular de forma masiva en sitios de contenido gráfico y redes sociales. Representa uno de los fracasos más grandes de la empatía digital. La audiencia no solo fue testigo, sino que en muchos casos fue cómplice moral al incentivar el acto. El caso es un recordatorio permanente de la necesidad de vigilancia en la salud mental de los jóvenes y de la urgencia de mejorar la moderación de contenido en vivo para prevenir la propagación de traumas colectivos. Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento difícil o tiene pensamientos, por favor busca ayuda profesional. Existen líneas de atención gratuitas y confidenciales en casi todos los países que pueden ofrecer apoyo inmediato. La vida siempre tiene opciones, aunque en momentos de oscuridad sea difícil verlas. Este caso, sea el peor, pues sabes el contexto. Porque literalmente. El contexto, bueno, no hace falta que se explique de qué se trata. Pero un resumen medio breve. Este video es un registro de seguridad extremadamente impactante que muestra un incidente real ocurrido en el año 2017 en la ciudad de Bombay, Mumbai, India. Hablando con toda la seriedad que requiere el caso, este no es un clip de ficción, es la documentación de una tragedia que subraya la importancia crítica de la seguridad en las infraestructuras urbanas y la supervisión infantil. El incidente ocurrió en un edificio residencial en la zona de Mumbai. 3 hermanos, 2 niños y una niña, entraron solos al ascensor. El video muestra cómo, al llegar a su piso, las puertas exteriores del ascensor, que en este caso eran de madera y de tipo manual / abatible, comunes en edificios antiguos de la India, no cerraron correctamente o fueron manipuladas. El niño de 5 años, identificado como Muhammad Uzaifa Shaikh, quedó atrapado en el pequeño espacio que existe entre la puerta de rejilla interna del ascensor y la puerta de madera externa. Cuando alguien llamó al ascensor desde otro piso, la cabina comenzó a moverse. El pequeño Muhammad quedó atrapado en el hueco y fue aplastado por el movimiento del elevador mientras sus hermanos observaban desde adentro y fuera, sin poder hacer nada. Lamentablemente, el niño sufrió heridas fatales en la cabeza y el cuerpo, y falleció en el lugar antes de que pudiera ser rescatado. Y ese es el verdadero POV, sabes el contexto. Yo creo que ya este caso. Ustedes lo habrán visto. O quizás no. Explico. Este caso. Para ser más extendible. Vamos a profundizar más. La persona que se vio en la imagen del contexto. Fue identificada como Anabel Gómez López, una humilde vendedora de tamales en la Ciudad de México, la cual, se ha estado hablando mucho de este caso. La cual fue arrestada en 2017 por el hallazgo de restos humanos. Y también de asesinato general. La cual utilizó los restos para hacer los tamales, dando como resultado un acto de Sin embargo, Anabel continuó con su crimen de asesinar personas para así obtener la carne para sus ventas antes mencionada. Pero no solo eso, sino durante una investigación y un poco más.
luego de que Anabel haya sido arrestada por homicidio clasificado. Nos damos a entender que había asesinado a 5 personas como tal y que también confesó que utilizaba partes de los cuerpos para mezclarlos con carne de cerdo y rea, la cual luego vendía en su puesto de tacos para maximizar sus ganancias. Aunque no lo crean, este caso hace referencia a un caso ya similar antes visto. Y se trata del caso de Trinidad Ramírez, alias conocida como la tamalera de la Portales, que ocurrió en ese mismo país, pero en los años 70. En resumen, un contexto muy macabro. Este caso, lo que se puede ver, me dejó mucho de qué hablar, lo que se ve en una de las grabaciones de las cámaras de seguridad. Se puede observar que una señora recogió a una niña. Pero esta última que se ve en la cámara, es reconocida como Fátima, pero de la mujer no se sabe. Aquí muchos piensan de que esta mujer es la madre, ¿verdad? No, amigo. Estás mal. Esa mujer en realidad es una la cual recogió a Fátima de la escuela ya que la madre no estaba supuestamente. Pero la mujer cuando la recogió le había hecho el encargo a su madre entre comillas, que la iba a venir a traer y cuidarla entre muchas comillas. Y para eso, quiero que presten atención al siguiente video noticiero. Le gustaba ayudar mucho a la gente, se asustaba por cualquier cosa, lloraba también cuando yo no la iba a ver o cuando me separaba de ella lloraba. El 11 de febrero, Fátima, de 7 años, estaba en la escuela Enrique Rebsamen en la colonia Santiago Tulyehualco de Xochimilco. La madre de la menor tuvo un retraso para recoger a su hija, pero al llegar, Fátima ya no estaba en el plantel. Se le dejó salir con una mujer desconocida, situación que ya investiga la SEP con directivos de la escuela. Y me la dejaron sola en la calle. Alguien se la llevó. Y por eso ocurrió lo que ocurrió. Fátima fue captada en un video caminando con la sospechosa y fue vista por última vez a las 18:40 horas sobre la calle Ignacio Zaragoza en la colonia Santiago Tulyehualco. Al día siguiente, familiares de Fátima acudieron a la Fiscalía Desconcentrada de Tláhuac, donde fueron canalizados a la Fiscalía para Búsqueda de Personas Desaparecidas, donde se inició la investigación. Se emitió la alerta Amber y se activó el protocolo de búsqueda. Cerca de la medianoche, el familiar denunciante y policías acudieron al C5 para revisar las imágenes de videocámaras cercanas al lugar. A las 14 horas del sábado 15, se reportó el hallazgo del cuerpo de la menor dentro de una bolsa de plástico en un lote baldío en la colonia Los Reyes en Tláhuac. La fiscalía descartó que se le hayan extraído los órganos a la menor, como se había rumorado. También se realizó el cateo en un inmueble de la colonia Nativitas de Xochimilco. Y es que otro video mostró a un auto blanco sospechoso llegar al domicilio el mismo 11 de febrero. 5 personas que se encontraban ahí declararon en calidad de testigos. La familia de la menor acudió este lunes al INCIFO, donde advirtieron que el gobierno pudo haber evitado el asesinato de Fátima. Dicen que desde el mismo 11 de febrero intentaron interponer la denuncia, pero no les prestaron atención. ¿Cuándo fue que se puso la primera denuncia? ¿Qué fue lo que hizo el primer Ministerio Público? Mi esposo, el señor José Luis Aldrilletti Rivera, que tiene 73 años, él fue el que fue a proceder para levantar la denuncia, y en Tláhuac, en la alcaldía de Tláhuac, no le quisieron hacer caso, no le tomaron importancia. Se trató de levantar la denuncia y no quisieron prestar atención a las autoridades. Además, Sonia López, tía de Fátima, informó que ya habían denunciado que la menor vivía en condiciones vulnerables y que ya se había pedido apoyo de salud mental para la madre de la menor. Y había todo un proceso detrás, un proceso de salud mental que no se siguió. Se pidió que se le diera la atención, se pidió que cuidaran de la madre, porque también es una víctima aquí y nadie nos hizo caso. Miguel, tío de Fátima, criticó la negligencia de las autoridades. En esto coincidió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. No hay comunicación entre las dependencias que tuvieron que haber estado al pendiente de esto. Hay mucha indiferencia. Las autoridades no hicieron su trabajo. Esto no puede volver a fugir a nadie.
hay una cadena, yo lo diría, de negligencias en instituciones. La mamá de Fátima, María Magdalena Antón, rechazó dialogar con la jefa de gobierno. No tengo nada que hablar con ella. No tengo nada que hablar con ella. Hoy fue mi hija, mañana de cada uno de ustedes que se carcajen y se burlen, puede llegar a ser una de sus hijas de ustedes. Porque este hombre no se va a tocar el corazón, ¿de acuerdo? Se tiene que hacer justicia. ¡Justicia! Con imágenes de Alejandro Flores e información de Selene Flores, Milenio Noticias. Hoy yo no puedo abrazar a mi niña. Hoy yo no puedo decirle que la amo, que quiero que esté conmigo, que quiero cuidarla y que quiero protegerla. ¡Ya basta! ¡Ya basta! Se tiene que hacer algo. Si el presidente está tan comprometido, entonces que de verdad haga su trabajo. En resumen, lamentablemente Fátima murió por esa mujer. Pero afortunadamente detuvieron a esa mujer de cárcel por más de 70 años. La verdad. Un caso muy turbio. Vaya, al parecer este caso bueno. Era necesario hablarle y la cual pues de este cantante. No mucho conozco. Para los que no sepan. Valentín Elizalde, o mejor apodado como el Gallo de Oro, es uno de los cantantes del regional mexicano. La cual fue balaceado por un grupo del crimen organizado. Voy a contarles un poco lo que pasó y después el video que se difundió a internet. Claramente no mostraré imágenes del video. Más voy de fotos de referencia. Valentín Elizalde fue a la salida de una presentación en el palenque de la Expoferia en Reynosa, Tamaulipas. Mientras abandonaba el lugar en una camioneta Suburban negra, un comando armado interceptó el vehículo y disparó más de 60 proyectiles de alto poder, AG-47 y AR-15. En el lugar fallecieron Valentín, su chofer, Reinaldo Ballesteros, y su representante, Mario Mendoza Grajeda. Su primo, Tano Elizalde, fue el único sobreviviente. Se especula que el asesinato fue ordenado por el grupo delictivo Los Zetas, brazo armado del Cártel del Golfo en ese entonces. El motivo principal habría sido la interpretación de la canción A mis enemigos, la cual se percibió como un mensaje directo contra dicho grupo. El informe forense detalló la brutalidad del ataque. Valentín Elizalde recibió impactos en las múltiples heridas por proyectil de arma. Los disparos que recibió en la cabeza fueron mortales de necesidad. El cantante presentaba lesiones que sugerían que el ataque fue a corta distancia, tiro de gracia, para asegurar el fallecimiento. Lo que volvió este caso particularmente lúgubre fue la filtración de un video de la autopsia en los primeros años de YouTube y redes sociales. Como dije, no mostraré imágenes de ese video, más solo imágenes para referenciarlo. En el video se observaba el cuerpo de Valentín en la plancha de la morgue mientras personal, presuntamente del servicio forense, tarareaba sus canciones. Este acto fue denunciado como una falta total de ética y respeto a la dignidad humana, lo que generó un escándalo sobre la seguridad de las instituciones forenses en México. Años después, el caso se reabrió en la opinión pública debido a declaraciones de la exesposa de Tano Elizalde, quien sugirió que él pudo haber estado involucrado en una traición. Se alega que Tano insistió en cambiar la fecha de la presentación en Reynosa. Tano iba acostado en el asiento trasero en el momento del ataque, lo que supuestamente lo salvó, mientras que los demás recibieron el impacto directo. Para recapitular, a pesar de su muerte prematura a los 27 años, Valentín Elizalde se convirtió en un icono de culto. Su estilo vocal único y su carisma lo mantienen como uno de los artistas más escuchados en plataformas digitales, superando la narrativa trágica de su final. Y algo que se me olvidó mencionar. Es que el video de la autopsia del mencionado cantante se encuentra aún en YouTube pero muy oculto. Hasta el día de hoy. No se sabe si ya fue completamente eliminado o no. Déjenmelo saber en la caja de comentarios y pasemos con el siguiente.
Vaya, al parecer este caso es muy fuerte y a la vez, sorprendente. Un caso que conmocionó a la opinión pública por la naturaleza accidental y devastadora de los hechos. El incidente ocurrió el 29 de julio de 2022 en la localidad de Pazhanganatam, Madurai, Tamil Nadu, India, durante la celebración del Festival del Templo de Muthumariyamman. Como se observa en contexto del video, se habían alineado grandes ollas metálicas en la calle para preparar a Adikoth, una papilla de mijo y arroz fermentado, que se sirve tradicionalmente de forma gratuita a los devotos. Muthukumar, un hombre de 54 años, caminaba cerca de los recipientes hirviendo cuando sufrió un repentino mareo. En las grabaciones de seguridad, se percibe cómo pierde el equilibrio e intenta sostenerse de una de las ollas para no caer al suelo. Debido al peso y la falta de estabilidad, terminó cayendo de espaldas dentro del recipiente lleno de líquido a temperaturas extremas. El video muestra la desesperación de los presentes. Inicialmente, las personas tardaron unos segundos en reaccionar debido al impacto de lo que estaban viendo. Varios hombres intentaron volcar la pesada olla para sacarlo, pero el calor era tan intenso que no podían sujetarla fácilmente. Finalmente, lograron extraerlo, pero Muthukumar ya había perdido el conocimiento. Sin embargo, Muthukumar fue trasladado de urgencia al Hospital General del Gobierno de Madurai, GRH. Sufrió quemaduras de tercer grado en el 65% de su cuerpo, afectando órganos vitales y gran parte de su espalda y extremidades. A pesar de los esfuerzos de los médicos por salvarlo, falleció el 2 de agosto de 2022, 4 días después del accidente. Este caso generó un intenso debate en la India sobre la seguridad en festivales religiosos. La ausencia de vallas o barreras entre el público y las ollas con fuego abierto fue señalada como la causa principal de la tragedia. Se cuestionó la falta de personal capacitado para reaccionar ante accidentes industriales o de cocina a gran escala en eventos comunitarios. La policía local registró un caso de muerte accidental para investigar si hubo negligencia por parte de los organizadores del festival al colocar las ollas en una vía pública tan estrecha. En el contexto permanece como un recordatorio sombrío de cómo un momento de celebración puede transformarse en tragedia por la falta de medidas preventivas básicas. En resumen, el incidente ocurrió el 29 de julio de 2022 en Madurai, India, durante el Festival del Templo Muthumariyamman. Un hombre de 54 años, identificado como Muthukumar, sufrió un mareo repentino o ataque de epilepsia mientras caminaba cerca de grandes ollas con gachas, Adikoth, hirviendo. Al perder el equilibrio, Muthukumar intentó sostenerse de una de las calderas, pero terminó cayendo dentro del líquido a temperaturas extremas. Aunque fue rescatado por los presentes, sufrió quemaduras en el 65% de su cuerpo y falleció 4 días después en el hospital debido a la gravedad de las heridas. El caso se volvió viral como una advertencia sobre la falta de medidas de seguridad y perímetros de protección en festivales masivos con cocina a gran escala. Aún así, un caso muy turbio y a la vez, sorprendente. Wow, creo que este caso, he visto casos peores, pero este será muy inolvidable. Para quienes no conozcan este caso, profundizaré un 30 de noviembre de 2025 en un zoológico de Brasil. Se trata del caso de Gerson de Melo Machado, un joven de 19 años que murió tras ingresar al recinto de una leona en el Parque Zoobotánico Arruda Câmara, conocido como Bica, en João Pessoa. El evento ocurrió un domingo por la mañana frente a decenas de visitantes, incluidos niños. Según los reportes y vídeos grabados por testigos, Gerson escaló un muro de más de 6 metros, superó las vallas de seguridad y se descolgó por el tronco de una palmera para entrar directamente al foso de los leones. Una leona de 18 años, llamada precisamente Leona, se encontraba en el lugar. Al ver al joven descender, el animal no dudó.
se abalanzó sobre él apenas tocó el suelo, atacándolo directamente en el cuello y las extremidades. A pesar de que los guardias del zoológico actuaron rápido para intentar distraer al animal, las heridas fueron fatales y el joven murió en el lugar en cuestión de segundos. Lo más triste de este caso no fue solo el ataque, sino el trasfondo de Gerson. Padecía de esquizofrenia, al igual que su madre. Había crecido en centros de acogida y, al cumplir los 18 años, quedó en una situación de vulnerabilidad extrema. Gerson era conocido localmente como Vaqueiriño. Tenía la fijación de que era un domador de leones y su sueño era viajar a África. Sus cuidadores sociales denunciaron que el sistema de salud le falló, ya que necesitaba tratamiento psiquiátrico urgente que nunca recibió de forma constante. Tras el ataque, hubo un debate público sobre qué pasaría con el animal. Las autoridades del zoológico y expertos ambientales determinaron que la leona actuó por instinto territorial y no por una agresividad anormal. El animal fue puesto bajo observación veterinaria debido al alto estrés que sufrió durante el incidente y los intentos de rescate, pero se mantuvo en el parque. Este caso es un ejemplo de cómo los protocolos de seguridad de los zoológicos, aunque sean altos, pueden ser vulnerados por alguien decidido a hacerlo. El muro de 6 metros se consideraba insuperable, pero el uso de la palmera como escalera natural permitió el acceso. Este caso generó mucha controversia en redes sociales debido a la crudeza de los vídeos grabados por los turistas. Si viste el video recientemente, recuerda que fue un evento derivado de una crisis de salud mental y no de una falla espontánea en la seguridad del animal. Los peritos determinaron que desde que Gerson tocó el suelo del foso hasta que la leona neutralizó su resistencia pasaron menos de 20 segundos. Esto explica por qué los guardias, aunque estaban cerca, no pudieron hacer nada con dardos tranquilizantes, que tardan minutos en hacer efecto. Se descubrió que, aunque el muro era alto, una palmera que crecía cerca del borde exterior sirvió como puente. Tras el 30 de noviembre, el zoológico tuvo que realizar una poda masiva y reforzar la parte superior con cercado eléctrico y sensores de movimiento. Al ser 2025-2026, la calidad de los vídeos grabados por los celulares de los testigos fue tan alta que las plataformas, como X y Telegram, tuvieron problemas para contener las imágenes, lo que generó un debate ético sobre el morbo y la salud mental en la era digital. A principios de este año, 2026, la justicia brasileña exoneró de responsabilidad penal a los cuidadores del zoológico, dictaminando que fue un acto deliberado e imprevisible por parte de la víctima, provocado por su delicado estado psiquiátrico. Es un caso que nos recuerda que, por muy domesticado o viejo que parezca un animal en cautiverio, sus instintos de depredador están a solo un salto de distancia. Y bueno, eso es todo, no hay nada más que decir. Yo la verdad, no entiendo esta situación, lo que hacen los niños, las personas, en sí, el ser humano. Este caso es muy horrible, con todas las letras. Esto pasó en Argentina si no mal recuerdo, 2 compañeros del colegio, decidieron transmitir en vivo en la red social. Que creo que fue por Instagram o Facebook. Mientras se mira la transmisión, los niños estaban jugando con una... Y creo que ya sabrán lo que pasó después. Pero primero contaré paso a paso. 4 amiguitos de la escuela se habían quedado en unirse a la casa de una de las chicas, cuando decidieron transmitir en Facebook Live, mientras jugaban con el padre de esta misma. Pero ustedes se preguntarán de qué pasó. Lo que sucedió, no tiene palabras. Obviamente el amigo decidió jugar con la apuntó a su amiga, diciendo de broma. Oh bueno, eso era si él supiera que la no estaba cargada, pero en realidad es que sí está cargada. Y fue lo que le dijo. Te voy a matar. Te voy a matar. Obviamente en forma de broma. Pero la cosa salió terriblemente mal cuando el chico, su amiga, luego de eso. Se escucha a los niños asustados por lo que hizo. Hasta ahora, no se sabe qué pasó después con el niño que disparó. Pero en fin, un caso muy terrible y trágico.
but can also stroke. Si hablamos de vídeos de saber uno el contexto, tiene que estar este. El descenso a la locura de Ricardo López. Pero siéndoles sincero, este es uno de los casos que más misterio se ha hablado. E incluso en YouTube había una documentación completa acerca de la persona antes mencionada. Así que explicaré un poco de cómo pasó. Ricardo López nació en Montevideo, Uruguay, en 1975. Su familia emigró a los Estados Unidos cuando él era todavía un niño pequeño. Primero se establecieron en Georgia y, años más tarde, él se mudó solo a Florida. Provenía de una familia de clase media que se describía como estable y trabajadora. Su hermano era dueño de un negocio de control de plagas donde Ricardo trabajaba. A pesar de tener familia en Estados Unidos, López vivía en un aislamiento social casi total en su apartamento de Hollywood, Florida. En sus diarios, mencionaba que sentía una profunda desconexión con su entorno y una incapacidad para establecer relaciones normales desde la adolescencia. Es importante mencionar que su origen como acosador no fue repentino. Desde joven fue diagnosticado con trastorno de personalidad esquizoide y luchaba con una fuerte inseguridad sobre su apariencia física y su peso. Estos factores, combinados con su soledad en un país distinto al de su nacimiento, alimentaron la fantasía que proyectó sobre Bjork. La documentación de Ricardo López comenzó de manera privada y obsesiva mucho antes de que encendiera una cámara de video. Su descenso quedó registrado en dos formatos que sirven como un mapa psicológico de su vida. Antes de los vídeos, López mantenía diarios extensos, se estima que escribió más de 800 páginas. Contenido inicial. Sus escritos comenzaban como los de cualquier joven solitario, hablando sobre su baja autoestima, su miedo a las mujeres y su obsesión con el éxito y el fracaso. A partir de 1993, el nombre de la cantante empezó a aparecer de forma recurrente. Lo que inició como una admiración artística se transformó en una fijación romántica delirante. Él escribía que ella era la única persona que podía entenderlo. 9 meses antes de su muerte, López compró una cámara de video y comenzó lo que él llamó su documentación de un artista. Las primeras grabaciones lo muestran intentando parecer un intelectual o un artista incomprendido. Hablaba de sus ideas sobre la vida, la muerte y su soledad. El tono de los vídeos cambió drásticamente en febrero de 1996, cuando leyó en una revista de chismes sobre la relación de Bjork con el músico Goldie. Fue en ese momento cuando la documentación dejó de ser un diario personal para convertirse en la bitácora de un plan de asesinato. La estética del proyecto, López no veía sus vídeos como simples mensajes de despedida, sino como una obra final. Se grababa desnudo para mostrar su vulnerabilidad. Documentó paso a paso la construcción del paquete bomba en su mesa de trabajo. Incluso ensayaba sus discursos frente a la cámara para asegurarse de que su mensaje fuera claro para la posteridad. Él tenía la convicción de que, tras su muerte, el mundo vería esos vídeos y diarios, y él se volvería la persona más famosa de la historia o, al menos, alguien que dejó una marca imborrable en la vida de Bjork. Irónicamente, su documentación terminó siendo la prueba principal para que la policía salvara la vida de la cantante. La visión que Ricardo López tenía de sí mismo era una mezcla tóxica de autodesprecio extremo y un narcisismo delirante. En sus vídeos, se observa a un hombre que se sentía un monstruo físicamente, pero un genio artista incomprendido mentalmente. López estaba obsesionado con lo que él consideraba su fealdad. Se veía a sí mismo como un ser repulsivo y deforme. Estaba obsesionado con sus fluctuaciones de peso, se llamaba a sí mismo gordo y asqueroso constantemente. Sufría de un desarrollo excesivo de las glándulas mamarias, ginecomastia, algo que le causaba una vergüenza profunda. En sus vídeos, a menudo aparecía desnudo o semidesnudo, diciendo que quería que el mundo viera su cuerpo real para que entendieran por qué no podía ser amado por una mujer como Bjork. Se percibía como un fracaso social total. A sus 21 años, se lamentaba de nunca haber tenido una novia, de ser virgen y de no tener amigos. Sentía que era una nula existencia en el mundo real.
Esta sensación de ser invisible fue lo que lo llevó a crear una identidad digital en video donde él era el protagonista absoluto. Para compensar su baja autoestima física, López se refugiaba en una supuesta superioridad intelectual. Se veía a sí mismo como un artista del asesinato. Consideraba que la creación de la bomba y la grabación de su suicidio eran su obra maestra. Creía que su sensibilidad era tan alta que solo alguien como Björk, a quien veía como una criatura mística, no como un ser humano real, podría comprenderlo. La actitud de Ricardo López hacia Björk no era la de un fan convencional, sino una proyección patológica. Él no la veía como una mujer real de carne y hueso, sino como un símbolo de pureza que debía pertenecerle exclusivamente. Su situación emocional hacia ella pasó por 3 etapas críticas. Al principio, López la veía como un ángel o una musa. En su mente, Björk representaba todo lo que él no era: belleza, talento, éxito y libertad. Creía que las letras de sus canciones estaban escritas para él. Para Ricardo, ella era la única persona en el mundo capaz de entender su soledad. La aisló por completo en su mente de cualquier realidad humana, como tener necesidades, defectos o relaciones. El punto de quiebre fue cuando se enteró, a través de la prensa, que Björk tenía una relación con el músico Goldie, un hombre negro, lo cual también despertó prejuicios racistas en López. En sus vídeos, López reacciona con una furia devastadora. Sentía que ella lo había engañado al ser un ser humano sexual y con pareja. Para él, ella se había contaminado. En una de sus grabaciones más famosas, grita: "Ella nos ha traicionado. Me ha traicionado a mí". Cuando el amor se convirtió en odio, López decidió que la única forma de recuperarla era a través de la tragedia. Su objetivo con la bomba de ácido sulfúrico no era solo matarla, sino desfigurarla. Quería que ella fuera tan fea como él se sentía, pensando que así nadie más la querría y ella quedaría vinculada a él para siempre en la historia. Creía que, si ambos morían, sus almas se encontrarían en un plano espiritual donde ella finalmente lo aceptaría. Aunque el paquete fue interceptado, el trauma para la cantante fue inmenso. Ella declaró después: "Me sentí muy vulnerable. No fue como si alguien me hubiera atacado en la calle, fue alguien que había estudiado mi vida y mis movimientos durante años". A raíz de esto, Björk envió flores y una carta a la familia de López en Uruguay, demostrando una compasión inesperada a pesar del horror, pero también se mudó de Londres y cambió radicalmente su relación con la fama y la prensa para proteger su privacidad. A pesar de la meticulosa planificación de López, quien pasó meses construyendo la bomba y grabando su proceso, su objetivo final fracasó en términos prácticos. Gracias a que el fuerte olor de su cuerpo descompuesto llevó al hallazgo de las cintas, la policía pudo actuar antes de que el paquete llegara a su destino. La obra de arte que él quería dejar terminó siendo su propia sentencia de muerte y la prueba de su inestabilidad. Para la cantante, la conclusión no fue el cierre del caso policial, sino el inicio de una etapa de paranoia y reclusión. Abandonó Londres y se instaló en España para grabar su siguiente disco. Su álbum Homogenic 1997, es visto como una respuesta a este trauma. Un sonido más defensivo, crudo y volcánico, alejándose de la imagen tierna que López tanto idolatraba. El caso de López es considerado el primer blogger de la crónica negra. Antes de la existencia de YouTube o las redes sociales, él utilizó la cámara para crear una narrativa de sí mismo. Buscar fama póstuma a través del contenido visual. Convertir el acoso en un espectáculo documentado paso a paso. En última instancia, el caso se concluye como un recordatorio devastador de los peligros del aislamiento social extremo y la falta de tratamiento para trastornos de personalidad. López vivía en un vacío emocional donde la línea entre la realidad y su fantasía con una celebridad se borró por completo, llevándolo a creer que la destrucción era la única forma de conexión. Para finalizar, hoy en día, los vídeos de Ricardo López son utilizados en estudios de criminología y psiquiatría forense para analizar la conducta de los acosadores, stalkers, y entender cómo la tecnología puede amplificar las patologías mentales. Y de esta forma, concluye este video. Con la documentación oscura y sombría de Ricardo López.